el disco de Revolver. Entonces vale la pena, y la primera vez que George Harrison pues entra con un tema suyo muy valioso, muy talentoso. Y después, señoras y señores, el disco más grande en la historia del rock, el Sargento Pimienta. Cuando les digan a ustedes, no, que este grupo, no, que este otro, no, aquí cambió todo. Entran las cuerdas, entran las trompetas, entra la orquesta, entran otras cuestiones que rompen con el esquema tradicional de las guitarras de los discos de aquel entonces, y le abren una puerta al rock. Entonces, El Sargento Pimienta es el disco más importante en la historia del rock, y seguramente pues uno de los 5 discos más importantes del siglo XX, si tuviéramos que hacer ahí alguna compilación. De este disco me gustaría platicar algo de una canción no muy conocida o no muy difundida de este disco, que se llama Fixing a Hole, algo así como arreglando un hoyo. Y Paul McCartney narró, este disco se grabó en 1967, a principios de 1967, pero en 1984 Paul McCartney narró algo que ocurrió en ese entonces. Dice que estaba en su casa, tocaron la puerta y él abrió, porque así era Paul McCartney. Paul McCartney entraba todo el mundo a su casa, todo el mundo llegaba Marianne Faithfull, llegaba Mickey Dolenz de los Monkees, y Paul McCartney los recibía a todos en su casa y la pasaba muy bien y se quedaban en su casa, y así era Paul, a diferencia de otros artistas que se recluían en sus domicilios, pero Paul McCartney era muy abierto en ese sentido. Y dice que un día tocaron la puerta y era un tipo alto, con el pelo largo, con barba, con bigote, y que le dice, hola, soy Jesucristo. Y dice Paul McCartney, ¿Jesucristo? Sí. Y dice Paul, si era Jesucristo, pues no era muy propio dejarlo en la puerta de la casa. Lo invitó a pasar y estuvimos platicando, muy agradable, dice McCartney, y le dije, oye, si prometes quedarte calladito y quieto, te invito a que nos veas en una sesión, voy a grabar ahorita. Sí, lo acompañó, llegaron a EMI, y pues lo presentó con los demás. Chicos, les presento a Jesucristo. Y ya saben cómo eran ellos. Hola Jesucristo, ¿cómo estás? Se sentó en un lugar y estuvieron grabando Fixing a Hole, o sea, arreglando un hoyo. Y dice Paul, transcurrió la velada tan agradable, con tanta armonía, un aire de mucha tranquilidad que se respiraba. El tipo se despidió, se fue, y nunca más lo volvimos a ver. No trato de decir, dice Paul McCartney, o dijo en 1984, que Jesucristo haya estado en nuestra sesión, pero pues es como un dato ahí anecdótico que quiso aportar McCartney. Entonces, bueno, pues dentro de las anécdotas de las canciones de los Beatles. Muy bien, llega el viaje mágico y misterioso. Luego los Beatles se van, ustedes lo saben, a la India con el Maharishi Mahesh Yogi, están allá, regresan con muchísima producción, con muchísimas canciones, y entonces van a presentar el Doble Blanco. Nosotros conocemos este disco como el Doble Blanco, o el álbum blanco, se le conoce el álbum blanco, nada más se llama The Beatles, pero como la portada era blanca, pues se le conoce como el Doble Blanco. O en México le decíamos el álbum Doble Blanco, porque pues eran 2 discos. Y es maravilloso porque pues cada quien lo grababa, grababa sus canciones, y dice John Lennon, chicos, pongan atención, estimados bitlémanos, pongan atención, ya no son los Beatles, dice, es John y la banda, Paul y la banda, Harrison y la banda, y Ringo y la banda. O sea, ya no hay una armonía completa entre todos ellos. Y hay algo de razón. Los que conocen la música de los Beatles pueden identificar a quién corresponde cada canción. Bueno, yo quisiera platicarles aquí de George Harrison. George Harrison tiene una canción que se llama While My Guitar Gently Weeps, mientras llora mi guitarra. Y en ese momento en que John Lennon y Paul McCartney, los grandes egos de ellos estaban en pugna, pues nadie le hacía caso a George. Entonces George Harrison se levanta un día, toma su carro, se va y toca la puerta a la casa de su amigo Eric Clapton y le dice, Eric, quiero que me acompañes
a Amy, vamos a grabar una canción y quiero que me ayudes. Y le dice Eric Clapton, nadie ha grabado con los Beatles, acompáñame, es mi canción. Llega George Harrison y presenta a Eric Clapton con ellos, les dice, ya lo conocen, es Eric, aquí está. Ah, hola Eric. Y todo. Y entonces John Lennon, que estaba en el piano, entra con esos golpes de teclado de la canción, tan, tarán, 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 mientras llora mi guitarra, tan, tan, dice, mira, así empezaría, tan, tarán, 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 y se trabajó en medio de una armonía total, y pues Eric Clapton es quien está en el requinto de While My Guitar Gently Weeps. Entonces vale la pena mencionar esta situación y vale la pena también mencionar el valor de George Harrison de traer a un gran guitarrista en ese momento, pues tal vez él y Jimi Hendrix, de los más grandes guitarristas en ese momento de 1968, aunque George Harrison tenía obviamente lo suyo también. Pero bueno, entonces Eric Clapton en While My Guitar Gently Weeps del disco blanco. Muy bien. Los Beatles empiezan a entrar en una serie de problemas. De hecho, el álbum blanco se graba ya con algunos problemas. Entra Yoko Ono al grupo de cercano de los Beatles. Comienza a haber problemas por ahí también, pues, económicos. Y hay un momento en que llega John Lennon después de su boda con Yoko Ono y le dice a Paul McCartney, tengo una canción, que se llama La balada de John y Yoko, pero en ese momento no se encontraban ni George Harrison ni Ringo Starr. Entonces se meten John Lennon y Paul McCartney a lo que es el estudio y se ponen a grabar este tema. Este lo encontramos en The Past Masters en el volumen 2. Aquí está, la balada de John y Yoko. Pero Paul McCartney, como no estaba Ringo Starr, se pone en la batería y John Lennon se pone al requinto, se pone a la guitarra y cuentan que de repente le decía Paul McCartney a John Lennon, muy bien George, ¿cómo vas? Y John Lennon le contestaba a McCartney, bien Ringo, lo estás haciendo bien. Entonces ahí se plasmó nada más con dos Beatles la balada de John y Yoko. Claro, en el disco sencillo dice The Beatles. Y luego le preguntaron a George Harrison, oye, ¿no te molestó no estar? Y contestó George Harrison, ¿cómo era? ¿No? George Harrison era fantástico. No, no me molestó en absoluto. Si hubiera sido la balada de George Harrison, pues sí me hubiera molestado, pero pues es la balada de John y Yoko, no tengo yo ningún problema, ¿no? Muy bien. Viene después enero de 1969 y los Beatles grabarían Let It Be. Es su cuarta película, la tercera había sido El submarino amarillo, que eran caricaturas, pero en Let It Be los Beatles van a filmarse y pues se va a ver cómo ellos ensayaban, cómo ellos plasmaban sus canciones en el estudio. Es un documental prácticamente de hora y media y que nos muestra a los Beatles cómo trabajaban ahí. Y de ahí habría que apuntar que Let It Be, que es la canción que pues es la insignia de este disco, así le pusieron Let It Be, primero se llamó Get Back, pero después le cambiaron a Let It Be. Y Let It Be es una expresión del norte de Inglaterra, ya de Liverpool, que no quiere decir déjalo ser. Let It Be se traduce como déjalo ser. Y ahora déjalo ser con los Beatles. Así la presentaban cuando apareció. Pero en lo que realmente quiere decir Let It Be es una expresión que es algo así como se va a poner bien, va a estar bien. No te preocupes, va a estar bien. Y era una frase de la mamá de Paul McCartney. La mamá de Paul McCartney era una enfermera católica, era muy católica la mamá de Paul McCartney, bautizan a Paul McCartney. También George Harrison fue bautizado como católico, pero no se dedicaron ellos no profesaron su religión. Pero es una frase de la mamá de Paul McCartney, por eso Paul McCartney dice, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Mamá María viene a mí, así se llamaba su mamá, Mary. Mamá María viene a mí expresando palabras de sabiduría, se va a poner bien, va a estar bien. Entonces,
Let It Be es una canción que no se debe traducir como déjalo ser, sino se va a poner bien. Pero bueno, la traducción original de aquel entonces así se manejó. Y el último disco que grabaron los Beatles es este, el Abbey Road. El Abbey Road, aquí está, ¿verdad? El Abbey Road es pues el último disco que grabarían los Beatles. Mucho cuidado. Lo que pasa es que Let It Be se graba en enero de 1969. El Abbey Road se graba en junio de 1969. Enero de 1969, pero se queda enlatado. Lo guardan, lo dejan guardado. Sale este disco y hasta 1970, abril de 1970, aparece Let It Be. Por eso mucha gente cree que Let It Be es el último disco de los Beatles. Sí, es el último disco en salir, pero no el último disco en grabarse. Y luego entonces, Abbey Road, que se graba en junio por ahí de 1969, vamos a platicar de la canción que abre el álbum. La canción que abre el álbum se llama Come Together, vengan juntos. Pero lo anecdótico de esta canción, que es una canción de John Lennon, es que cuando John Lennon llegó y se las cantó para que la fueran aprendiendo, le dice Paul McCartney, ¡Ah! No podemos grabar eso, se parece a You Can Catch Me de Chuck Berry. Y entonces dice John Lennon, no, sí, no hay ningún problema. Y todo. La graban y ¿qué creen? Sí, claro, la editora de Chuck Berry los demanda y ¿qué creen? Que pierden el juicio. Pero bueno, eso no obsta para que 3 años después, en 1972, pues John Lennon y Chuck Berry se reunieran en el show de Mike Douglas, tocaran juntos algunas canciones, Johnny B. Good, y de alguna forma John Lennon admiraba mucho a Chuck Berry, lo quería muchísimo, y Chuck Berry pues no podía menos que rendirse ante uno de los 4 grandes de Liverpool. Bien, damas y caballeros, pues así terminamos. ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo por cuestiones de tiempo. A mí me ha dado mucho gusto estar platicando con ustedes acerca de todas estas cosas tan interesantes de los Beatles y quiero nuevamente agradecer a Rosa Mari Porrúa que me haya invitado para estar charlando aquí. Un saludo también a Jorge González. Miren, ya me disfracé de Beatle. Quiero agradecer a mi linda esposa Consuelo López Charles, que me ha estado apoyando por aquí con la grabación. Y recordarles a ustedes, estamos enclaustrados, estamos guardados y esto es por el bien de nosotros y por el bien de la sociedad. Esperemos que salgamos muy bien y yo les agradezco mucho que hayan estado con un servidor. Soy Martín Salvidea y a nombre de Rosa María Porrua Ediciones les doy las gracias.